Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Dani. En esta ocasión tenemos una nueva entrevista. En este caso hablaremos acerca de la psicología. La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas. La palabra proviene del griego psico, que significa actividad mental o alma, y logía, que es estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre las conductas y las experiencias de forma sistemática y elaborando teorías para su comprensión. Estos estudios permiten explicar su comportamiento y hasta en algunos casos predecir sus acciones futuras. Aquellas personas que desarrollan el estudio de la psicología se los denomina psicólogos. Esto significa aquellos que analizan el comportamiento de los seres vivos desde un enfoque científico. En esta ocasión tenemos a la psicóloga clínica Ana María Bonatazzi, graduada en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ciencias Psicológicas, con especialización en el tratamiento de lo que son adultos mayores. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Para comenzar, ¿cuál crees que sea el principal obstáculo para que una persona no acuda al psicólogo en busca de ayuda? Bueno, uno de los principales motivos por los que las personas no van o acuden a un psicólogo es por ciertos tabúes que todavía existen en la sociedad, ciertos miedos de que una persona va solamente porque está loca. En realidad no es así. Las personas necesitamos de alguna manera tener cierta dirección o cierta orientación por parte de un profesional, y qué mejor que alguien capacitado, alguien calificado en el área de psicología. Recuerda que la psicología ha tenido un amplio espectro de atención, no solamente a personas que, entre comillas, están locas, sino a personas que tienen ciertas dificultades en tomar decisiones o que tienen dificultades por cuestiones de la familia o problemas por cuestiones de la sociedad, ¿no? Entonces, los problemas que tienen las personas, o el problema más grande que tienen las personas, es el hecho de que tienen el miedo tan grande de ir al psicólogo por esos tabúes, por esos miedos de la supuesta locura. ¿Crees que una persona solo debe acudir al psicólogo si padece de algún problema? Bueno, en realidad nos suelen enseñar a nosotros en psicología, en la facultad, que mientras la persona considere que todo está bien, entonces no es necesario que acuda pues, a un profesional. Generalmente acuden a los médicos porque de una u otra forma se sienten mal o se sienten enfermos, más no por una cuestión preventiva. Pero cuando es cuestión del psicólogo, solemos mucho pensar que cuando ya las cosas o alguna situación en tu vida no se encuentra bien o te es incómodo, ahí debes acudir pues, para tener esta cierta orientación. O sea, lo más adecuado es acudir con un profesional, cero brujos, cero chamanes. Lo más importante es un profesional que te pueda orientar en una situación específica en la que tú creas que no puedes solucionar un problema, una situación, una orientación. El profesional más capacitado es el psicólogo. ¿Crees que existe algún límite de edad para que cualquier persona pueda acudir al psicólogo? Bueno, no existe un límite de edad, como pues, tú bien lo dijiste. Yo trabajo específicamente con adultos mayores, es mi pasión, pero no hay un límite. Tú puedes ir al psicólogo desde muy, muy pequeño porque tal vez tienes dificultades en el habla y tu mami te lleva, ¿sí?, para que recibas un tratamiento en trastornos del lenguaje, o puedes ir porque tal vez la adolescencia es un poco complicada y necesitas una orientación para dejar de tener tantos conflictos y tantos problemas en la casa. Pues lo mejor es acudir con un psicólogo o una psicóloga para que puedas solucionarlo. O puedes ser viejito, ¿sí?, como yo trabajo con adultos mayores, específicamente en trastornos de la memoria, por ejemplo. Entonces hay un amplio espectro de edad para que puedan acudir, no necesariamente hay una edad límite. Todos pueden ir si necesitan algún tipo de orientación, alguna ayuda. ¿Crees que la psicología se toma con la seriedad e importancia que ésta posee? Bueno, no siempre se toma con la seriedad con la que en realidad se debería tomar. La psicología, como te contaba Dani, es una rama de las ciencias de la salud que ha sido de alguna manera modificada, que en el transcurso del tiempo ha sufrido muchos cambios, ha tenido grandes avances y se han anulado muchísimas
de las teorías que se pensaban en la época eran las únicas. Y para ya terminar con esta entrevista tan productiva, algo que te haya faltado decir, que nos quieras compartir. Bueno, que no le tengan miedo al psicólogo, que ir al psicólogo no es de personas locas, sino de personas que necesitan cierta orientación, una ayuda, y que recuerden que todas las dificultades o los problemas que puedan tener siempre van a tener una solución y también siempre van a tener una persona que sepa por dónde va. Así que muchas gracias. No, gracias a ti por habernos ayudado a esclarecer este tema que es así la psicología. Gracias. Adiós. Chao.